para pues nuestra comunidad, que son principalmente los músicos y los gestores musicales. Eh, Empezamos con la charla de Octavio el martes, que tuvo un pequeño problema técnico y que vamos a subir nuevamente a YouTube. Este contenido igual también lo iremos subiendo a YouTube. Y bueno, son charlas, conversaciones y reflexiones que queremos plantear sobre, pues sobre estos momentos en donde estamos viviendo una crisis a nivel global y cuál es el papel y nuestro rol como gestores, artistas y pues parte del ecosistema tanto musical como mundial. Entonces, pues para no hacer más largo el cuento, pues le doy la palabra a quien vinimos a escuchar, que es Carlos Chirinos, que es profesor asociado de la Universidad de Nueva York, director del Laboratorio de Música y Transformación Social, y quien está trabajando también muy de la mano con la Maestría de Salud Pública de la Universidad de Nueva York para generar ese vínculo entre el arte y la salud pública, y con quien también pues les cuento que estamos adelantando varios proyectos para México y Colombia. Así que estamos muy contentos de tener a Carlos y espero que sea muy provechosa la información que nos va a compartir a todos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Gracias por la introducción y un gran agradecimiento a Circulart por organizar este tipo de eventos que están realmente a la vanguardia de lo que se está haciendo, lo que se está tratando de hacer para aliviar el problema que estamos todos viviendo en estos momentos. Primero que nada, quería darles una bienvenida y esperando que realmente que todos ustedes y sus familias estén bien. Estamos juntos en esto y eh, estamos precisamente buscando maneras de mejorar la situación actual y ver cómo relanzamos o repensamos el papel de las artes en la sociedad. Pues veo varias caras conocidas y muchas desconocidas. A todos bienvenidos. Les comenté al principio que si quieren y si les da chance, si le dan clic a participantes y van y buscan su nombre y cliquean en su nombre, pueden cambiar su nombre para por lo menos poner de la ciudad en la que están. Como ven, la mía dice Nueva York, o debe decir Nueva York, y ya vemos que varios lo han hecho. Pero eso por lo menos me da una idea de dónde está la gente, ¿no? Y es bien interesante, bien chévere ver de dónde están, de dónde la gente se está conectando. Sí, o sea, si cliquean en participantes abajo y después van hacia la derecha, hacia donde está la lista de participantes y ahí en su nombre ya pues lo cambian. Ahí ya veo ya Edgar Corona de Guadalajara, Mercelena Medellín, bienvenidos. Ingar, Andrés, Caterín, Vargas, pues ya bastante gente. Pues vamos a empezar un poquito con una conversación y yo creo que la dinámica va a ser más o menos, yo no quiero hablar mucho, quiero hablar un poquito y hacia el final de la charla, en unos quizás media hora, 40 minutos más o menos, abriremos para hacer preguntas y respuestas. Yo creo que la conversación y la conversación es más importante aún y yo lo que les quiero presentar son algunos principios básicos, algunos ejemplos que quizás sirvan como inspiradores quizás para el trabajo artístico y también para la gestión cultural. Yo creo que estos temas no son solo importantes para los artistas como tal, sino también para todos los emprendedores culturales, el negocio de la música, que están realmente tratando de repensar cuál es la misión ahora en estos momentos. Pues como, y si hay alguna pregunta que es muy importante hacerla durante mi presentación, por favor, hay una función de levantar la mano si la quieren levantar, pero ya les digo de anticipado que vamos a abrir el espacio al final para sus preguntas y para generar un diálogo. Pues quería empezar bueno, ya Sergio más o menos dio la introducción. Yo soy un profesor asociado en la Universidad de Nueva York, donde he estado trabajando por los últimos 6, 7 años. Antes de eso estaba basado en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Soy venezolano, realmente ahí debería decir Carlos Chirinos, Caracas, que es donde nací, pero bueno, ahorita estoy en Nueva York y es donde vivo ahora con mi familia. Soy venezolano, caraqueño de nacimiento, fui a la Universidad Central de Venezuela y después hice mi maestría
y doctorado en ciencias del desarrollo. Y me enfoqué en el área de salud pública hace ya muchos años, hace más de 10 años. También tengo una experiencia en la industria de la música como tal. Empecé como muchos de ustedes como músico. Yo soy saxofonista, clarinetista, fui compositor o soy compositor todavía más activo que antes. Y mi primer trabajo en la industria de la música fue representar mi grupo musical. Y después trabajé en discográfica, trabajé para Latin World, una discográfica grande venezolana. Y luego llevé una agencia de bookings en Londres, donde hicimos muchos festivales. Y después he hecho publishing, he hecho casi todos los áreas de la industria de la música también. Entonces creo que mi experiencia combina las dos cosas, tanto, y es lo que quisiera más hablarles, no darles una cátedra, no darles una clase acá, sino más bien explorar juntos como un equipo, pues, como un equipo largo, cómo afrontar este problema. Voy a empezar y les voy a compartir unos slides que son más como guías para que no se fastidien viéndome la cara a mí, más bien vean los puntos que vamos a conversar y que quizás pueda ser mucho más positivo a nivel de controlar el cuento que vamos a echar. Y también quiero mostrarles unos ejemplos que creo que van a ser inspiradores también. Algunos los conocerán, algunos no. Pero bueno, voy a empezar por compartir mi pantalla. Un segundo. Ok. Me imagino que todo ahí lo ven bien. ¿Vero? Excelente. Entonces el tema que vamos a explorar es cuál es el papel de los artistas durante una emergencia de salud pública. Y creo que es importante recalcar la idea de la emergencia, porque durante una emergencia como la que estamos viviendo hay muchos procesos pasando. Hay una emergencia de salud, pero también hay una crisis económica, social, y hay también una gran cantidad de riesgo, que genera riesgo normalmente está asociado con miedo. Entonces, durante una emergencia hay muchos problemas que convergen en uno solo, que es nuestra realidad actual, ¿no? Entonces, para empezar, pues, a discutir, lo que quiero proponerles es la música y las artes como un instrumento de comunicación. Y yo creo que para aclarar de entrada realmente cuál es nuestro approach, cuál es nuestra visión en este aspecto, es que la música sea un instrumento de comunicación efectiva. ¿Ok? Yo creo que todos estamos de acuerdo que la música y las artes comunican de manera narrativa y esta comunicación es la que tiene un gran valor en estos momentos específicos, ¿no? Donde la crisis de la emergencia pues genera grandes problemas y uno de los mayores problemas que genera esta emergencia es que necesita un cambio de comportamiento muy rápido y muy efectivo para prevenir la enfermedad. Y yo creo que estas dos ideas, la idea de la música como un instrumento de comunicación y el cambio de comportamiento, la necesidad de un cambio de comportamiento, es lo que va a guiar esta charla. ¿Ok? El cambio de comportamiento, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el cambio de comportamiento? Bueno, empezando con lavarse las manos, toda la idea de higiene, es un cambio de comportamiento que hace falta cambiar de un día a otro. Y todos lo hemos pasado ya. Pasamos de un día a veces lavarnos las manos 2, 3, 5 veces al día a lavarnos las 100 veces y ya casi que nos vemos el hueso de tanto que nos hemos lavado, ¿verdad? Entonces, y eso está comprobado que es un cambio, esos cambios de comportamiento son los únicos que pueden cambiar la incidencia de la enfermedad a falta de una vacuna o un tratamiento. ¿Ok? Entonces, estas dos son como las premisas principales. Ahora, el problema es que hay un problema esencial de la comunicación formal entre las entidades de salud y el público.
Y esto cuando hablo de entidades de salud, no es solo las entidades de salud, sino las entidades estatales que están a cargo de diseminar información sobre salud. ¿Ok? Eh, Parte de esto, y ahorita les voy a poner unos ejemplos, es que a las campañas de educación de la salud les cuesta mucho llegar a los jóvenes en particular. Y es parte del problema es que esta comunicación formal tiende a ser de arriba hacia abajo, tiende a ser de un gobernador, tiende a ser de un ministro de salud, tiende a ser de alguien con algún nivel de autoridad. Y la comunicación entre autoridades y gente joven, pero no solo gente joven, sino gente con bajos niveles de educación, tiende a generar choque. Y ese choque genera resistencia, ¿no? Que es que, bueno, sí, esta persona es el ministro de salud, pero entendemos que ese ministro de salud quizás sea un doctor y tenga todo el conocimiento necesario. Pero la gente normal de la calle sabe que eso es un puesto político. Entonces, eso sí, y eso es no solo ahorita, no estoy hablando del coronavirus, esto es en general en todos los casos que ha habido con una enfermedad infecciosa aguda, que es el caso que tenemos ahora. Enfermedades infecciosas agudas son las que generan grandes números de muertes, muy rápido, se desarrollan rápidamente. El caso, por ejemplo, Ebola, el caso H1N1 que hubo en México, y el caso que tenemos ahora enfrente de nosotros, que es el coronavirus. Y normalmente parte de ese problema es los rumores y la desinformación, que hace que la gente no se conforme con las medidas sanitarias para prevención. Rumores, quizás algunos de ustedes ya los han visto, seguro me van a decir muchos reportes directamente donde ustedes están, pero los rumores pues se generan a través de redes sociales en particular. El famoso WhatsApp que me llegó que dice que si hago gárgaras con sal se me quita, el WhatsApp que me llegó que dice esto, y esos rumores tienden a tergiversar o a contradecir como la misión oficial o el protocolo oficial que las autoridades de salud quieren implementar. Por ejemplo, el quedarse en casa. Bueno, sí, el quedarse en casa, pero yo leí este WhatsApp que dice que, que el coronavirus no es verdad, que es mentira. Y eso ya se está viendo en la data que se está recopilando. Entonces les pongo, por ejemplo, unos problemas. Y no quiero hacer ningún punto específico a nivel político o del país, para nada, simplemente es una fotografía. Pero este es la típica forma en que se comunica al público un riesgo de salud, ¿ya? Es alguien que viene del Estado, normalmente viene desde un sitio donde ya ellos están protegidos y nosotros no. Y eso, como lo decía antes, y no en el caso de coronavirus específico, sino en cada caso de infecciones de estas mismas características, tiende a generar desconfianza. Bueno, si tú tienes tu boquilla, tu tapaboca y yo no tengo. Tú tienes dinero y yo no tengo. Tú tienes cómo protegerte y yo no tengo. Tú tienes cómo hacerte el test, yo no lo tengo. Y eso lo que hace es generar más resistencia. Lo que quiere decir es, mejor no creo en esto. Um, Otra parte del problema, la comunicación tiende a ser escrita y usando mercadeo social. ¿Y qué quiere decir eso? Que si usted no sabe leer y escribir, ya ejemplos como este le pasan por encima de la cabeza, ¿ya? Y hay un gran nivel de inequalidad en la manera en que se promociona la salud. Se asume que todo el mundo puede leer, se asume que todo el mundo puede acceder a la Internet. Y eso es un problema grave. Otro ejemplo, este ejemplo está mucho mejor, pero hay que realmente sentarse e ir y leer, ¿no? Y tiene imágenes, por supuesto, tiene imágenes, pero hay que saber leer y leer bien. Hay que entender algún lenguaje que es un poquito más científico, que no necesariamente todo el mundo lo entiende. El resguardo en casa. En caso de tener síntomas de resfriado o gripe, por ejemplo, en el caso del número 3, bueno, pero pensé que me estabas hablando de coronavirus, o sea, que es resfriado o gripe o el coronavirus. El problema con materiales como este tipo es que son exclusivos, excluyen
a gente que no tiene la capacidad intelectual, la capacidad de leer y escribir. Y esto estamos hablando a nivel de África, a nivel de África estamos hablando 85% de la población. A nivel de Latinoamérica es mucho menos, pero recuerden, por ejemplo, muchas comunidades indígenas en México, en Centroamérica y en Sudamérica, que no necesariamente hablan o leen bien el español, ¿ok? Entonces ya se está excluyendo a ciertos grupos, a ciertas poblaciones que casualmente son las que son más afectadas por virus de este tipo. Y estamos hablando a los estratos sociales más bajos, de mayor pobreza, donde hay mayor índice de falta de, hay menos educación, hay mayores necesidades y donde la gente este tipo de emergencias los afecta inmediatamente porque pierden trabajo, porque pierden esa única oportunidad que tienen para traer comida a su casa. Otro ejemplo similar, mucho basado en texto, ¿no? De arriba hacia abajo. Tienes que leer esto, tienes que pasarte un ratico leyendo esto para poder entender. Ahora, misinformación, los rumores. No sé si alguien ha escuchado este rumor, pero este es un rumor que están tratando de contrarrestar, que es que respirar aire caliente mata el nuevo coronavirus. Entonces, que consiguieron gente pasando por WhatsApp que se ponen un secador de pelo en la cara y abren la boca, ¡ah! Y eso me va a matar el coronavirus. Y eso es, por supuesto, es falso. Otro ejemplo, hacer gárgaras con agua caliente y sal elimina el coronavirus. Eso, seguro, a mí me llegó por WhatsApp, me llegó de España, ni siquiera me llegó de Colombia o de México, no, me llegó de España. Hacer gárgaras con agua caliente y sal elimina el coronavirus. Es falso. Y el problema con esto, no hay nada malo en hacer gárgaras con agua caliente y sal. Eso no le va a hacer ningún daño. Pero el daño potencial es que da una falsa sensación de seguridad. ¿Ya? Y cuando la gente tiene falsa sensación de seguridad, tiende a bajar la guardia. Y cuando la gente baja la guardia, es normalmente cuando está más al riesgo de contraer una enfermedad. Entonces, con la misinformación, con estos problemas, son problemas que no son fáciles de resolver a través de mecanismos de comunicación tradicionales, como son las vallas publicitarias, como son los afiches, porque necesitan un poquito más de explicación y no un poquito más de explicación científica. De hecho, necesitan menos explicación científica porque para llegarle realmente a las comunidades, a los individuos que tienen mayor potencial de resistencia, aquellos que tienen bajos recursos, que tienen bajo nivel de educación, el lenguaje tiene que ser mucho más coloquial, mucho más claro. Y ahí es donde llegamos al rol de los artistas, ¿ya? Los artistas como tal son ciudadanos comunes, ¿ya? Sabemos que hay muchos que se han vuelto muy ricos y todo, pero la gran mayoría del averaje de los artistas son ciudadanos comunes, normales, como uno y como nosotros. Son afectados por las dinámicas mundiales, y eso lo vemos ahora, los más afectados, como uno de los sectores más afectados ha sido la música en vivo está cancelada a nivel mundial, ¿ya? Entonces les está afectando personalmente. Los artistas musicales y los artistas generalmente responden a sus audiencias y responden a sus audiencias porque entienden a sus audiencias. Tienen un diálogo con sus audiencias a través de las redes sociales, a través de las canciones o los trabajos que producen y el feedback que le da la gente. Los artistas tienen dos cosas esenciales que en la teoría de comunicación son muy importantes a la hora de comunicar durante una crisis como la que estamos viviendo. Y es el artista tiene un capital social que se llama en inglés el celebrity capital. Y el celebrity capital no quiere decir que solo Madonna y solo los artistas grandes son celebrities. Muchos de ustedes quizás trabajan con artistas que son celebridades a nivel local, que son celebridades entre 500 personas, entre 5,000 personas, entre 20,000 personas, ¿ya? Y también hay las celebridades grandes, J Balvin, J Balvin, que tiene 50 millones. Sí, pero hay varios niveles de celebridad.
Y lo que es importante de esa celebridad, de ese capital social, es que algunos, y no todos, y ahí vamos a hacer un poquito más detalle, tienen una fuente de credibilidad. Eso quiere decir que, y esta es la comparación entre un actor de salud, una autoridad de salud y un artista. Normalmente el público genera una relación con el artista que es sobre mucho tiempo, antes que la crisis pase, ¿ya? Mientras que el actor de salud tiende a aparecer solamente cuando hay una crisis, ¿ya? Y en ese aspecto, el artista tiene una ventaja sobre el actor de salud. El artista no necesariamente sabe qué comunicar, pero el artista tiene mejores técnicas para comunicar que las que tiene una autoridad de salud. Yo no sé cómo es en sus países ahora, pero si ustedes ven la autoridad de salud aquí, la autoridad de salud sale a hablar y yo me quedo dormido. Porque hablan muy formal, usan mucho lenguaje científico, usan mucho lenguaje político, porque también la política en esto se mete y es parte esencial de la comunicación. Entonces, el actor de salud no necesariamente está en la mejor posición para comunicarse, realmente no está. Tiene la autoridad, tiene la bata blanca, tiene el estetoscopio guindándole del cuello, y eso es lo que da como una imagen de autoridad, pero al abrir la boca no son especialistas en comunicación, por eso es que son médicos, pero no son especialistas necesariamente en cómo comunicar. Entonces ahí es donde el artista tiene una ventaja comunicativa sobre todos esos actores de salud. Y aquí es donde les pongo el problema, que lo que veíamos anteriormente son mensajes escritos. Ahora, lo que hace un artista, un cantante, un compositor, es crear narrativas. Y las narrativas son a largo plazo, son historias, ¿ya? El mensaje tiende a ser un solo mensaje, lávate las manos. Ese es un mensaje. La narrativa genera una historia y eso es lo que se haya no descubierto, pero a través de estudios científicos sobre muchas epidemias, el SIDA, el Ebola, el HN1, la fiebre porcina. En todo se ha comprobado que el mensaje narrativo o que la comunicación que usa un formato narrativo es más efectivo que el mensaje estático, como en vallas publicitarias, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sector de salud tiende a usar el mercadeo como mecanismo porque es más fácil. Es más fácil pagar a una agencia de publicidad para que ponga 100,000 vallas por todo México con un solo mensaje. Ahora, ¿es efectivo? Eso es otra cosa. No necesariamente lo es. Entonces, el artista es un storyteller, es un narrador de cuentos. ¿Y cómo narra los cuentos? Los narra a nivel sonoro, a través de la letra y la música en las canciones, a nivel visual, a través de videos, los posts en social media, imágenes, todo lo que un artista tiene que hacer en la industria musical y en la industria artística actual. Y también tiene una capacidad narrativa que va más allá del sonido y la visual, que es las actitudes, opiniones, posición crítica que tiene un artista. Y estas actitudes, opiniones, posición crítica tienden a ser muy influenciales en sus fans, en sus seguidores, ¿ya? Ahora vemos que, por ejemplo, con el coronavirus, ¿cuáles son los problemas específicos con el coronavirus? Es una enfermedad infecciosa, la transmisión es de persona a persona, ¿ya? Entonces ya hay un problema con la solución que es la distancia social. Pero los más afectados tienden a ser los cuidadores, trabajadores de salud, familia. Normalmente los casos donde tienen mayor efecto es cuando afectan a un miembro de la familia y ese miembro de la familia se lo lleva a todo el resto de la familia, sin querer. Tenemos el problema de los mitos urbanos, como explicamos antes, rumores, desinformación, y esto genera confusión y genera pánico, miedo. El miedo que tenemos a salir a la calle, el miedo que tenemos cuando nos da una tosecita, y esto generalmente causa resistencia pública a las intervenciones de salud. Entonces hay gente que sí que se está quedando en su casa, pero hay otra gente que está haciendo fiesta.
Y las hacen a escondidas, sí, vente para mi casa, tú traes el ron, yo traigo tal, y la gente está haciendo fiesta, porque aprovechan este espacio o este tiempo, no tienen necesariamente la comprensión el nivel de riesgo no es tan alto para ellos, que es lo que empezó, y eso es, usualmente los culpables son generalmente el sector salud, ¿no? Cuando empiezan a decir, no, esto afecta más que nada a los ancianos y a los que tienen enfermedades ya, bueno, yo no soy ni anciano ni tengo SIDA, yo estoy bien, yo no tengo problema, yo voy para la calle. Entonces, ese problema específico con el coronavirus tiende a hacer esa resistencia social, y esa resistencia social está conectada con la falta de confianza en el gobierno. Violencia estructural, el postcolonialismo es muy importante, particularmente con comunidades indígenas, que las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas siempre ha sido, hasta donde yo sé, en todos los países, de violencia, ¿ya? Y esa violencia tiene una experiencia negativa con los actores de salud. Y es ahí donde generalmente se concentra la mayoría de la resistencia, ¿no? Ya yo tengo una experiencia previa yo estuve enfermo por 10 años, o la otra vez me dio el paludismo y fui para el hospital y no me atendieron, o no me dijeron que volviera más tarde, o simplemente el hospital no tenía ni gasa ni alcohol. Entonces ya esa experiencia negativa tiende a predisponer lo que la gente piensa de estos mecanismos, como de quédate en casa. Tiene un origen político, si lo ven en los Estados Unidos, la enfermedad tiene un origen político total, que es por un lado los que creen que el presidente ha hecho lo mejor, y por otro lado los que creen que el presidente ha hecho lo peor. Y lo que pasa en televisión siempre es una discusión política. Y otro que es mucho más detallado, que es las nociones culturales, tradicionales y religiosas sobre la salud, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho directamente con tradiciones locales, ¿no? El empacho, por ejemplo, que es muy común en Centroamérica, en Sudamérica. La noción de que si te usas Big Vaporub en el pecho, eso te abre el pecho y te quita la gripe. Nociones de pócimas que hace, mi mamá hace varias, y eso, y como siempre, uno se las toma porque no hace ningún mal, pero la mayoría del público, ¿qué es lo que están entendiendo sobre eso? Y va a seguir habiendo, y va a haber muchos más choques culturales con la noción, por ejemplo, de que desafortunadamente cuando alguien muere de coronavirus, la gente no puede enterrar a sus familiares. El cadáver es tomado y llevado directamente a una fosa común, o es cremado. Y eso puede generar mucha resistencia o mucha percepción negativa en aquellos que son mucho más religiosos, que tienden a ser mucho más conservadores en su religión, ¿ya? O sea, que estos detallitos no aparecen normalmente en esas vallas publicitarias, ¿ya? Esa valla publicitaria solo dice lávese las manos, pero ¿qué me va a pasar a mí o a mi familia si le da esto y yo no voy a poder ver a mi familia? O lo van a meter en un hospital y yo no puedo entrar a ese hospital. Entonces, las canciones en particular son como unas cápsulas de información. O sea, en la música específicamente. La canción es legitimizada o legitimada por los artistas a través de ese Celebrity Capital, ¿no? La información es codificada en la cultura local, y eso es bien importante, ¿no? Que no solo que hablas sobre lo hablas en un jergo, creo, que es realmente entendido por una comunidad local. O sea, la manera en que alguien lo describiría en Medellín sería muy diferente de lo que alguien lo describa en Guadalajara. Y ambos usan español, pero van a usar referencias locales que solo son entendidas por alguien a nivel local. Y por otro lado, tienes algo que no tiene el mensaje escrito, que es la repetición. La repetición en radio y en redes incrementa la atención y la retención, ¿ya? Esa idea de que usted oye una canción 100 veces, aquí seguro el señor Octavio oye un bolero, lo oye 200 veces en una semana.
como lo hago yo, como lo hace todos, ¿no? Porque las canciones tienen eso. Las repites y te hace feliz, de alguna manera te llena. Quiero mostrarle unos ejemplitos, y algunos quizás los conocen, algunos no. Pero los ejemplos que les quiero mostrar son de canciones de coronavirus específicamente, y quiero que presten atención, hay unas que son de Vietnam, hay unas que son en otros idiomas, pero quiero que presten atención a lo que han hecho y al nivel de popularidad que ha llegado. Porque también queremos hacer un caso de que los mensajes de salud en canciones tienen potencial de popularidad. Y en el mundo del streaming, popularidad se transforma en streaming, en income, ¿no? En dinero. De a poquito, pero se transforma. Entonces voy a pausar aquí un poquito y voy a mostrarle unos videos. Me dicen si todavía se ve, ahora se ve YouTube, Verónica. No se está viendo, Carlos. Ok, dame un segundo. Voy a cancelar y voy a volver a compartir. Ok, vamos a hacerles uno. Y ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ok, quiero presentarles primero un ejemplo de Vietnam. No sé si lo han visto esta canción. Esta es una canción que la sacó el gobierno de Vietnam, que se llama Corona Song. Ahora, si se fijan bien, fue editada hace menos de 2 meses y ya va casi 40 millones de vistas. Yo no entiendo la letra. ¿Ya? Pero es un video con una animación y la letra ya yo les hago como un sumario de lo que dice la canción. Estábamos todos bien y de repente apareció esta cosa que llaman coronavirus y ahí está el muñequito. Y después se lanza en una misión de sanitación e higiene, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con esta canción que tiene casi 40 millones de vistas? Hubo un bailarín en Vietnam que tomó la canción y hizo un baile, hizo una coreografía. Y esta coreografía es bien interesante porque la coreografía trajo un nivel de educación que para la gente pobre nunca nadie se lo había explicado, que es esta noción de que tú te lavas las manos, cómo te lavas las manos y cómo te las lavas bien. Entonces le voy a mostrar el videito. Esto es TikTok. TikTok ahorita es una de las plataformas más populares sociales, populares a nivel de los jóvenes bien jóvenes. O sea, estoy hablando de 14, 15, 18 años. Y también para distribución de música. Y entonces le voy a mostrar la coreografía con la canción. ¿Ya? Entonces, pues, la canción se convirtió entonces en un efecto viral. Esto ha sido compartido en TikTok billones de veces. Y si vemos la data, que es lo más interesante, no hay manera de determinar que esto ha tenido un efecto en el número de casos. Pero Vietnam, estando al lado de China, es uno de los países de Asia con menos casos. ¿Ya? Yo no tengo manera de comprobarles a ustedes que esto causó aquello, no hay manera de hacer eso, pero sí da una noción de la respuesta del Estado. La respuesta del Estado, lo primero que hicieron fue, vamos a educar a los jóvenes con algo que a ellos les llega. En vez de poner a un ministro a tratar de lavarse las manos en video, vamos a hacerlo con una canción. Quiero mostrarles un par más. Yo creo que aquí hay alguna que la van a conocer seguro. Está la famosa canción de Cardi B. Esta canción estuvo en los charts aquí hace un par de semanas. Y básicamente es un trap. Y esto no sé si lo han oído, pero esto fue básicamente Cardi B. Si conocen a Cardi B, esto es una loca, apareció en un Instagram
diciendo, coronavirus, this shit is real, esta mierda es de verdad, esto es de verdad, como una loca, ¿no? Y eso, claro, generó mucho interés. Y este DJ lo agarró, tomó ese fragmento y lo remixió en esta canción. La canción ha tenido muchísimo, bueno, 2 millones en YouTube, pero charteó, estuvo en los charts de Billboard, acá en los Estados Unidos, estuvo en el charts de iTunes en hip hop número 4 o 5. O sea, que hay una relación entre el tema y la popularidad. Está la cumbia del coronavirus, que seguro la han oído, el de Mr. Cumbia de México, que es más de lávate las manos. Y volvió el sabor con Mr. Cumbia, con la cumbia del coronavirus. Todo el mundo está espantado con una... Vamos a ver, tengo otros más. Entonces hay muchas canciones que se han enfocado en hacer la idea del coronavirus. Lávate las manos, quédate en casa. ¿Ya? Coronavirus, esta es de un artista dominicano, fíjense, tiene ya casi 10 millones de views en menos de 2 meses. Y es como un trap y un video cómico, ¿no? Es un poquito más comedia y canción. Cuídate que anda por ahí coronavirus, 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 corona. ¿Ya? Entonces hay ese tipo de canciones. Y por último tenemos al jefe, que pues Rubén Blades, que es un artista mucho más, digamos, con un nivel de celebridad más latinoamericano quizás, con mucho enfoque en Panamá. Y Rubén ha sacado en el último mes ha sacado ya 2 canciones. Una que se llamó Panamá, que fue más como una misión de solidaridad, ¿no? Y de realmente levantar al pueblo panameño. Y esto fue un video colaborativo que si estoy seguro, el caballero aquí, Daniel Eisenberg, fue el autor técnico y de soporte y de hacer este video posible. Y la canción que sacó Rubén Blades y Carlos Vives la semana pasada, hace una semana, No Estás Solo, que es una canción para los enfermos. La toco un momentico, pero seguro la han oído, y si no la van a oír seguramente. Que casualmente fue una canción que ya habían escrito. Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dice que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. ¿Ya? Entonces la canción No Estás Solo, en vez de ser la promoción de lávate las manos, de quédate en la casa, es distinto, es la solidaridad. Y eso es lo que vemos normalmente cuando una enfermedad infecciosa se desarrolla, que los primeros mensajes son más emergencia, de lávate las manos, del cambio de comportamiento, no cambia el comportamiento, quédate en tu casa, no salgas, compórtate. Mientras que a la medida que ya la enfermedad evoluciona y los procesos sociales alrededor de la enfermedad cambian, la necesidad comunicacional cambia también. Entonces quiero movernos porque quiero terminar prontico para ya nada más darles como un sumario, unos últimos puntos pues, de lo que me parece que a los artistas se pueden llevar, ¿no? Que con esta misión los temas para canciones o narrativas que los artistas pueden construir pueden ser, primero que nada, evitar mensajes que generen miedo. El miedo se pensaba que era una fuente de cambio de comportamiento. Es decir, si manejas a 100 kilómetros por hora te vas a matar. Lo que se comprobó es que genera lo contrario, que los mensajes que dan miedo, la gente los opaca, ¿no? Los evita. Temas que son importantes ahora en estas nuevas etapas del coronavirus, la confianza en los sistemas de salud, ¿ya? En el sector salud. Es muy importante porque si el sector salud cambia el mensaje dentro de unos meses, que lo van a cambiar, y no hay confianza y el público no tiene confianza en ellos, no van a ser compatibles. La esperanza es otro tema que es muy importante. La esperanza tiene mucho conexión con la salud mental,
Y ahorita lo que estamos viendo es una gran emergencia de salud mental, casi que al mismo tiempo que el patógeno que causa el coronavirus. Y el cambio de comportamiento para evitar la resistencia a las intervenciones de salud, que tiene que ver mucho con esa confianza, ¿ya? Colaboración con el sector salud, y aquí ya creo que son mucho más puntos específicos, ¿no? Sin una vacuna o remedio, el sector salud solo depende del cambio de comportamiento para contener la enfermedad. No hay otra manera de controlar la enfermedad si no es a través de cambio de comportamiento. Y este cambio de comportamiento solo se puede lograr a través de la comunicación y de una comunicación de calidad. Entonces, el argumento que les traigo es los artistas están mejor capacitados para hacer narrativas de salud efectivas y tienen un público cautivo, que es, el artista tiene 5.000 seguidores, tiene 20.000 seguidores, tiene 50 millones de seguidores. Eso es un público cautivo ahí que ellos lo tienen, que ellos le comunican constantemente. Y el artista, en base a lo que hemos expuesto anteriormente, tiene una mejor capacidad de comunicar con ellos. Y lo que propongo lo propongo a todos los artistas es que aprovechar esta coyuntura para explorar un trabajo directo con el sector salud. Y se los digo, el sector salud tiene presupuestos de mercadeo, ¿ya? Que son anuales y son gigantescos. Esos presupuestos de mercadeo es plata, dinero que está disponible, que normalmente se gasta en afiches, en vallas publicitarias. Ahora, si ha habido una falta de comunicación entre el sector arte y el sector salud, y entonces el sector salud solo va a una compañía de publicidad. Pero es la hora de generar esa conversación horizontal. Y ahí están los emprendedores de las artes, los emprendedores de la música, la industria. Tiene que como reformular la manera en que presentan a la música a estos actores de salud. Tiene que presentarlo casi como una alternativa más efectiva de promoción y publicidad. ¿Cuál es la relevancia? Colaboración. ¿Cómo se puede mantener un artista relevante en estos tiempos? Las colaboraciones con otros artistas. Es importante, es esencial porque da esa noción de colaboración y de solidaridad. Responder a necesidades del público directamente y desarrollar narrativas de salud que promuevan la prevención de enfermedades en canciones, en videos, en animaciones. Ahí ya está eso abierto para la creatividad de los artistas. Ya como para concluir, si los mensajes positivos están comprobados, tienen mayor resonancia con la generación Z. La generación Z es gente de 14 a 25 años. Los mensajes de salud tienen resonancia cuando conecta con la historia personal del artista, por ejemplo, y en eso es donde podemos ver mucho mayor potencial de efectividad, en el sentido de que un artista cuando habla de su historia personal, el público tiende a identificarse. Los artistas y compañías de música tienen la capacidad de moldear comportamientos y estilos de vida más allá del coronavirus. Y eso es donde ya tenemos que empezar a pensar en una industria que está comprometida con el cambio social y no una industria que solo está comprometida con generar dinero. Yo creo que ese paradigma se va a acabar. Esto fue uno de los últimos navajazos que le metieron a ese modelo. Y este acercamiento requiere repensar el modelo de negocio y colaborar con agencias de salud. Tienen que haber más conversaciones a nivel entre estos dos sectores que históricamente nunca han... el sector salud piensa que este es entretenimiento, nada más. O sea, eso es banal, entretenimiento. Y el sector musical o de artistas piensa que la agencia de salud es solo algo que yo voy cuando me siento mal, cuando estoy enfermo. Y yo creo que hace falta esa colaboración a nivel horizontal. Y pues con esto, mis amigos, pues ya quiero cerrar esta presentación y pues darle la palabra un poquito quizás a Sergio para hacer quizás empecemos a hacer unas preguntas y respuestas. No sé si Sergio. Hola, sí, aquí estoy. Pues yo creo que cómo hacemos la dinámica de preguntas y respuestas sería como lo más indicado. Creo que pueden abrir su micrófono y hablar. Creo que sería como lo más directo para no, pues porque no los alcanzamos a ver a todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Hola, Hola. ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, si nos dices tu nombre y ya sabemos quién eres. Bueno, mi nombre es Natalie Verdugo de Barranquilla, Colombia. Estoy conectada a través de Emilio Romero. ¿Ya? Eh, Soy periodista y estoy interesada también el punto de vista neuronal que puede eh, influir la música en estos momentos de estrés en la sociedad, por ejemplo. Pues a nivel neurológico hay mucha evidencia y esto se sale un poquito del tema que les presento hoy. Realmente no vine no traje esa parte preparada, pero a nivel neurológico hay mucha evidencia de que la música es un factor esencial en la formación del cerebro y en la formación de la identidad y de la identidad grupal, ¿ya? Sentido de colectividad. Sentido de colectividad, todo eso está, eso es la ciencia, ya la evidencia existe. Ahora, en estos momentos, yo creo que quizás lo más efectivo de la música es la capacidad de generar, de calmar a la gente, la capacidad que tiene de ayudar a la gente a generar más esperanza. Y les digo, lo de la esperanza parece es muy suavecito. ¿Qué es eso de esperanza? La esperanza es uno de los mayores factores que ayudan a la sociedad a salir de coyunturas como esta. Y como ustedes quizás tienen experiencias personales, pero es esa capacidad que tiene la música de transmitir una emoción de conectividad con otra gente, una emoción de conectividad a nivel personal, aural, espiritual. Ah, pero realmente eso es lo único que te podría comentar a nivel de la neurología o los factores o aspectos neurológicos de la experiencia de escuchar música. Ok, gracias. A ustedes. ¿Tenemos alguien más que quiera hacer una pregunta? Desde Medellín. Ajá, te oímos. La pregunta es, por ejemplo, en países donde el presupuesto, o sea, donde están muy apretados los presupuestos para invertir en salud, ¿cierto? Como en el caso de Colombia, en donde están todos los recursos para poder invertir en la salud, donde en no todos los hospitales se tienen todas las condiciones, digamos, como de protección para las mismas personas que trabajan en el sector de la salud, enfermeras, médicos, etcétera. En estos países, por ejemplo, como Colombia, cuando tú hablas de que estos sectores de salud tienen grandes presupuestos, por ejemplo, para publicidad, ¿cómo puede entrar uno a trabajar en estas realidades o sobre esto, o en estas instituciones que están pasando por situaciones difíciles a nivel económico que ni siquiera tienen para poder suplir las necesidades básicas de sus médicos? No sé si hago entender la pregunta. Claro. No, es muy importante la pregunta. Estamos en un momento histórico muy difícil en ese aspecto, en el sentido de que estos sectores de salud tienden a tener unos presupuestos anuales, pero en los casos de emergencia, esos presupuestos anuales tienden a contraerse porque la prioridad se convierte en otra cosa. Entonces, por supuesto que no hay la necesidad de poner recursos en infraestructura, que es no solo, o sea, no solo la protección, el equipo de protección, el ventilador, ya todos esos que son muy caros y además que son muy caros y no solo muy caros, que es lo difícil de entender. Ese problema que tienen ustedes allá en Colombia lo tenemos aquí en los Estados Unidos. No es falta de plata, es falta de insumos, ¿ya? Porque por la política, la economía política de lo que esto pasó, ¿ya? Esto empezó en China, China jaló todos esos insumos que existían, los empezó a usar y a ese mismo momento todos los países del mundo empezaron a pedir. Entonces lo que ha habido es un exceso de demanda y muy poca oferta. Entonces, claro, eventualmente se va a nivelar. Pero lo que sí es cierto es que sin una vacuna y sin un tratamiento que realmente pare la enfermedad, el único recurso que tiene el sector salud es el cambio de comportamiento.
No hay manera de pasarle por el lado a eso. Y la única manera de promover cambio de comportamiento es comunicación. Entonces, quizás el presupuesto no sea el hospital el que tenga el presupuesto, quizás sea a nivel ministerial, quizás sea a nivel de ONGs, pero presupuesto para comunicación de la salud tiene que haberlo porque de eso depende. O sea, esta idea de que de repente estábamos todos en la calle y a la semana o a los 2 días estábamos todos metidos en la casa, eso no fue una vacuna, eso fue una subida comunicacional dramática que nos forzó a todos. O sea, claro, por un lado es la comunicación y por otro lado es pon la policía a echarle palo al que esté en la calle. Entonces hay las dos formas, que es la manera suave y la manera dura, ¿no? La manera suave es te lo doy en el mensaje. La manera dura es que si te agarro en la calle te meto preso. Entonces, dependiendo de los países, dependiendo de cómo ellos ejerzan esas políticas, siempre van a depender de una o de otra o un poquito más, ¿ya? Y eso lo vemos, ya lo estamos viendo en África. En África tienen menos capacidad comunicacional, hay más enforzamiento, ¿no? Policía en la calle. En la India la gente le pegan en la calle unos palazos porque se vayan para la casa. Eso es falta de comunicación efectiva. Entonces yo creo que aunque haya una necesidad esencial de poner los recursos económicos en infraestructura, y la infraestructura incluye el desarrollo de una vacuna, el desarrollo de una vacuna se toma muchos billones de dólares y se toma mucho tiempo. Entonces, hasta que esa vacuna no aparezca y eso la vacuna aparece y después hay que hacerle el test y después hay que hacerle la prueba y después tiene que ser aprobada y después tiene que ser desarrollada. Yo la experiencia del ébola la viví realmente muy cerca y desde que apareció la idea de la vacuna hasta que empezaron a hacer los primeros tests, pasaron 2 años. Entonces, mientras haya ese hueco, el sector salud va a depender esencialmente de la comunicación. Ahora, ¿cómo se meten ustedes? ¿Cómo se meten los artistas en eso? Ya eso es mucho más a nivel local. Tiene que haber como unas conversaciones. Básicamente el artista las compañías de música tienen que como que no apropiarse, pero sí como metérsele en un ámbito en el que las agencias de publicidad han estado ahí desde siempre. Básicamente es como que los artistas musicales y la industria de la música tienen que quitarle un pedazo de la torta a las agencias de publicidad o colaborar con agencias de publicidad, ¿no? Que ya tienen... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Las agencias de publicidad saben cómo manejar a nivel la burocracia. ¿Cuál es la burocracia? Que este contrato de comunicación, bueno, este contrato de comunicación solo se lo podemos dar a una compañía, pero necesitamos 4 compañías que apliquen y entonces vamos a escoger la compañía que tenga el presupuesto más adecuado. Entonces ellos ya saben ese cuento y ya saben cómo hacerlo, ya saben cómo meterse en una competencia para el contrato y una vez que ganan el contrato son contratos de mucho dinero. Entonces, claro, ¿qué es lo que cuesta dinero? Vallas publicitarias. Vallas publicitarias es muchísimo dinero. Y eso tienes que tener una compañía de ese tipo para poder hacerlo. Pero yo creo que las agencias de salud ya entienden el valor que las artes y la música en general traen al cambio de comportamiento. Y yo creo que hay mucha más apertura. Y es el clásico ejemplo. Tú hablas con un doctor, le dices, doctor, ¿lo hacemos con una valla publicitaria o ponemos unos raperos? Yo no sé qué dicen esos raperos, pero esos raperos los oye todo el mundo. Así que dele con el rapero, por ejemplo. O sea, ellos ya tienen ese entendimiento. Lo que no saben es cómo hacerlo. Ellos, bueno, que hablen con un rapero, yo no conozco ninguno. Entonces, hace falta un esfuerzo a nivel de la industria musical local de conectar con esos sectores de poder, con esos sectores que tienen poder. Gracias. Hola, Carlos. Gracias, Camilo. Hola, Carlos. Por tal? acá Mónica Mancera desde Caracas, Grupo Herencia. ¡Ey, qué bien oír de ustedes! ¿Cómo estás? Manuel Bien, Moreno te bien. manda saludos, un gran abrazo, está atento a este Igualmente. encuentro y espero que podamos, que este sea, que bueno, gracias a Circular, sea la primera avanzada para seguir conversando. Sumado
a todo lo que has comentado y a lo que el compañero acaba de consultar, creo que es importante, además de lo que tú estás diciendo, Circular tiene una plataforma que se llama Satélite Lat. Y creo que entre nosotros este es un momento maravilloso para poner en práctica, puesta en uso, ese espacio para conectarnos y hacer juntarnos en Latinoamérica para hacer masivamente productos o estos temas, tal como tú lo estás diciendo, y en la que sumemos los seguidores de unos y otros. Y en ese sumarnos, podamos ir avanzando en esos aspectos progresivos de monetización, hablando específicamente en lo que son las fuentes de financiamiento. Entre nosotros, crear alianzas y a su vez esa suma de seguidores. Bueno, allí lo dejo como un aporte, además de todo lo que has comentado en esta maravillosa hora, y cómo ese satélite LAT le podemos dar puesta en uso, que lo acaban de lanzar justamente el año pasado. Es muy reciente y es realmente fabuloso lo que se puede lograr desde la conectividad entre nosotros y nosotras mismas. Un gran abrazo, Carlos. Estoy muy contenta de conectarnos. Gracias, Mónica. Gracias, Mónica. Chévere. Pues no podía estar más como pedrada al ojo, como decimos. Es realmente esas colaboraciones a nivel horizontales. Si no hay organización de los artistas como un grupo grande, como un grupo que tenga poder para convencer estos sectores, no vamos a lograr nada. Porque es como tal, es como que digamos, Camilo, bueno, ahora Camilo quiere en Medellín o donde sea que esté, ¿cómo le meto yo a eso? Pero si vamos en conjunto, como grupo, y obviamente el problema es que ahorita estamos en una situación de emergencia, entonces es muy difícil ahorita tratar de hacerlo, pero pensando a largo plazo, que es lo que deberíamos estar haciendo todos, y en este sector en particular, esa visión a largo plazo solo se puede lograr a través de lo que tú mencionas, de una colaboración liderizada por los líderes en la industria que es Circular, Timpro, esta gente que realmente ya tiene la comunidad, ya la tiene organizada, hace el esfuerzo regular de educarlos y de conectarnos, que es lo que estamos haciendo hoy, y a través de un esfuerzo conjunto empezar a hacer como targeting específico de cuáles son los sectores que tienen recursos y que podríamos realmente colaborar y trabajar. Un camión. Hola, ¿qué tal? Dana de Arte Argentina. Hola. ¿Cómo Hola, estás? Dana. Muy Muy bien, bien, gracias, acá gracias. estamos en la Patagonia, Argentina, ¡Wow! cerquita de Bariloche. ¡Wow! Sí. ¡Wow! La Los magia de saludos a estos todos los Zooms. ¡Qué bien! compañeros, compañeras, mucho gusto por estar acá en esta reunión hoy. Estoy acá al lado de mi hija que también es música. Hola. Bueno, nada, contarles que en la escena de los músicos argentinos se nos está llamando mucho a compartir nuestra música gratuitamente, en muchos casos, en casi todos los casos, gratuitamente, y lo digo y lo resalto porque es así, llamás al plomero o al gasista o al electricista y no lo llamás gratis. A nosotros se nos está llamando gratuitamente a ocupar esos lugares en que justamente el gobierno nos necesita para llevar calma, para llevar diversión, para llevar confianza a la gente. Entonces esta semana hemos grabado, no sé, ya llevamos como 4 horas grabadas para un canal, para el otro, para el Instituto Nacional, para diferentes lugares que nos necesitan a les músiques para llevar esta calma y esta, como decías vos, esta cosa de esperanza al resto de la sociedad. Es nunca más acertado todo lo que dijiste, estoy de acuerdo, ahora vuelvo a resaltar en este tiempo como que, bueno, no se nos tiene en cuenta como trabajadores, ¿no? Y eso es algo que yo no sé si pasa en esferas mucho mayores. Nosotros trabajamos con Cafres, por ejemplo, no sé si pasa con ellos, no he tenido oportunidad de consultarles tampoco, pero por ejemplo, si les pagan, no tengo idea. Llaman a Lali, vos ves, viste, otros músicos, otras músicas dando vuelta, y yo no tengo idea si lo hacen gratuitamente o les pagan. A nosotros, que somos bandas de media para abajo, nos llaman y
y va a ser muy difícil salir de esto. Yo te escuchaba hablar, sí que somos el último grupo que va a resurgir, quizás junto con el deporte, en esta pandemia, y bueno, tenemos que, como dijo la compañera venezolana, buscar herramientas ya mismo, pensando en 2, 3 semanas para adelante, ¿no? Sí, y como le decía, exactamente, la única manera de solucionar este problema de que siempre nos ven como un recurso gratis es que hay que trabajar como bloque. Hay que trabajar como un bloque, porque individualmente va a ser muy difícil lograr convencerlos de la necesidad. Y eso es lo que decía antes, ¿no? Como explicaba, que la ventaja que tiene no es de decir que alguien es culpable, no es que la culpa es de tal, la culpa, pero la industria de la música ha sido un poquito muy floja en ese aspecto, ha sido un poquito muy, bueno, si hacen streams y los streams dan plata, ya. Y si hacemos conciertos y vendemos los tickets y los tickets se venden, ya. Ahora, ves los que están, por ejemplo, los grandes artistas, J Balvin, Pharrell Williams, ¿con quiénes se asocian? Con Adidas, con marcas. Y las marcas entienden mejor que los gobiernos, porque las marcas tienen eso, entienden mucho mejor que los gobiernos que la asociación con un artista vende productos. Les vende. Se venden más zapatos, se venden más colonias, se venden más todo. Entonces, claro, nosotros como industria no nos hemos puesto las pilas suficientemente como para actuar a nivel de bloque y decir, no, también nosotros le agregamos un valor bien concreto a la educación para la salud. Si lo analizamos a nivel de país, Es fundamental. Claro, porque es eso, es esa visión que hay que tener, que es que un presupuesto de salud de un país, un gran porcentaje se va en comunicación para la salud, porque es la prevención. Tú no previenes, las enfermedades no se pueden prevenir con alcohol y con curitas. Eso no previene nada, eso solo cura. Claro. Pero ¿cómo previenes? ¿Cómo evitas que te lleguen miles de casos? Prevención. ¿Y cómo es la prevención? A través de la comunicación. ¿Y cómo hacemos la comunicación? Entonces, claro, le van a un burócrata. Burócrata, arregla la comunicación. Bueno, ¿quién hace comunicación aquí? La agencia de publicidad. Agencia, necesito que me hagan un presupuesto ahí para un año de lávate las manos, la misma, ¿no? Seguro en cada país es distinto, ¿no? Lávate las manos, la higiene, la sanitación. ¿Se acuerdan con el SIDA, no? Usa el condón, aquello, sí. ¿Ya? Eso solo hace ¿quién lo hace? Una agencia de publicidad. ¿Y qué te digo? La agencia de publicidad no saben nada. Las agencias de publicidad repiten lo mismo que ven en otro lado, le ponen un diseño fancy y entonces, claro, le meten el presupuesto. Bueno, vamos a sacar 200,000 póster, vamos a sacar 20,000 vallas, vamos a poner propagandas de televisión que pasen cada 20 veces al día por 3 meses. Esos son millones. Eso es mucho dinero. Entonces, claro, si vamos ese es nuestro competidor. Nuestros competidores son las agencias de publicidad que tienen mucho poder, hacen mucho dinero, tienen una estructura de financiamiento ya coherente, son unas compañías registradas, tienen cuentas de banco, ya tienen los contratos. Entonces, claro, tenemos un competidor muy fuerte. Pero la ventaja que tenemos es que es eso, te están llamando, te siguen llamando, te siguen llamando. ¿Por qué? Porque van a la publicidad y la publicidad les ofrece lo mismo. Mientras que un artista musical puede adaptarse rápido. Tiene el capital social que no tiene una publicidad, una valla publicitaria, a menos que pongas una foto tuya o de alguien conocido, la valla publicitaria no tiene valor. Entonces es eso, tenemos que actuar mucho más como bloque. Sí. Y me parece, como mencionaba Mónica, que es plataformas como esta, como Circular, que pueden avanzar eso, que nos pueden ayudar como comunidad a avanzar esto. Ni hablar. Muchas gracias. Saludos gracias a todos ti, Dana. y a todas. Gracias, Dana. Gracias. Hola. A ti. Hola, buenas tardes. Soy Raquel Rodríguez de Lima, Perú. La verdad es que estoy bien emocionada de estar compartiendo con ustedes. Esta tarde más temprano también lo estuve haciendo una charla desde Chile y me nutro muchísimo. Yo trabajo aquí en Lima, hace 14 años
vinculada a la escena musical. Y todo lo que están compartiendo las compañeras y los compañeros me parece súper valioso, pero siento que en este momento justamente el trabajo de la gestión, de los gestores y las gestoras son fundamentales, porque son ellos quienes, como bien dices, pueden hacer este vínculo con las agencias publicitarias que en su mayoría no conocen toda la amplia gama de posibilidades que tienen al trabajar con el sector. Entonces sí siento que ahí hay una puerta abierta. El tema es, y aquí en Lima, yo, bueno, he trabajado he sido manager de un músico que acaba de lanzar un tema, y también venía una de mis preguntas, por 8 años, y la verdad es que sí, es verdad, o sea, tienes un alcance mayor a diferentes audiencias, ¿no? Entonces tienes un potencial ahí. Pero supone, por ejemplo, para cuando a la compañera la han llamado en Argentina, que nos estaba comentando, que tengan a bien algunos acuerdos, que si bien no sean monetarios directos respecto de que te paguen por tu participación, tal vez algún acuerdo por difusión y por monetización, ¿no? De esa manera, si bien no hay un presupuesto quizá en primera, pero sí hay un acuerdo que sientas tú que valore de alguna manera el trabajo que haces. Es una sugerencia. Y mi pregunta era sobre el aporte, claro, para contar historias y de esa manera difundir el mensaje y hacer el cambio de comportamientos, porque somos agentes de cambio, en definitiva. Pero mi pregunta iba sobre, por ejemplo, Pelo Madueño acaba de lanzar aquí en Perú un videoclip, es el músico con el que yo trabajé hasta hace 2 años, que muestra a un personaje en drag, es él haciendo un personaje de drag, ¿no? Y mucha gente salió como medio en contra de esta situación, pero él está también llevando, sobre todo en un país tan homofóbico como es en el Perú, que es la realidad, también a la plataforma de discusión los derechos de toda una comunidad, ¿no? Entonces, ¿esto en qué medida aporta, digamos, a esta necesidad de mensajes relacionados a la pandemia, y cómo también puede aportar al entretenimiento, al despejar la mente? Mon Laferte acaba de lanzar también un tema que no tiene nada que ver con el coronavirus. En España también está habiendo lanzamientos. Entonces, ¿es válido? ¿Corresponde? ¿Aporta de alguna manera también a la salud mental de la población, de los ciudadanos? Pues absolutamente. Yo tampoco estoy haciendo un caso como que ahora todos los artistas tienen que ponerse a escribir canciones del coronavirus. No, no es ese extremo. Pero como tú bien dices, hay otros factores que no nos dio tiempo de tomar, pero la salud mental es esencial. O sea, casi siempre el impacto de epidemias de este tipo es el coletazo que le decimos, ¿no? Lo que pasa después que se va. Esto se va a acabar. ¿Qué pasa después que esto se acaba? ¿Cómo nos vamos a sentir como humanos? ¿Cómo nos estamos sintiendo ahorita mientras esto está pasando? Y por supuesto, y si te das cuenta, muchos artistas han enfocado a hablar sobre temas de salud mental, sin conectar con el coronavirus. No sé qué es el tema de Mon Laferte, pero, por ejemplo, acá Lady Gaga, casi toda su narrativa es sobre salud mental. Es sobre salud mental conectado con el coronavirus o no. Entonces, por supuesto, esa es un poquito más difícil de monetizar, digamos, porque, y tiene también que ver con el entendimiento que tiene el sector salud de cuáles son las necesidades. Pero yo creo que el sector salud también tiene bien claro que hay una necesidad crítica de evitar o de reducir la ansiedad, reducir el estrés. Porque normalmente, y esto tiene un efecto bien específico en un caso de emergencia. La ansiedad genera más miedo y el miedo se convierte en pánico. Y cuando hay pánico, no hay manera de controlar a nivel social. Que es lo que todos tememos con un caso como este. Lo que todos tememos, digo como estudiador de pandemias, porque yo eso es lo que hago, estudio epidemias y outbreaks, ¿no? Y eso lo vimos en África durante la epidemia del Ebola.
que es que cuando la gente llega a un nivel de pánico donde pierde la esperanza y está abrumada, tienden a tomar acciones ilógicas, acciones locas. ¿Cuáles acciones locas? Te dijeron que te quedaras en tu casa y tú dijiste, no, si ya yo no tengo esperanza, me voy a ir a la casa de mi mamá, porque si yo me voy a morir, mejor me muero con mi familia. Y esas acciones locas pueden tener repercusiones. Pueden tener repercusiones. Y estoy hablando de un caso bien básico. En África era, ahí viene el doctor, el doctor viene por allá, yo corro por acá. Porque yo no tengo confianza en ese doctor ya. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando tú corres en la dirección opuesta? Te llevas el virus a otra gente. Y es más difícil de pararlo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tienes más casos, y más casos, y más casos. Y es por eso que estamos en la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, tal cual como lo dice Raquel, parte de la misión, una parte es la prevención de la salud, yo creo que es lo que más emergencia hay, pero definitivamente enfocarnos en otras áreas de entretenimiento directamente es esencial. Y cómo lo ponemos en perspectiva, y ya metiste otros problemas como la homofobia. Sí, esos ya son problemas arraigados a nivel cultural, social en el país, y eso es más difícil de tratar precisamente en estos tiempos. Pero también él, como drag queen, le está hablando a una comunidad. Pues él tiene una comunidad, que es la comunidad el LGBTQ, queer, como sea que lo llamen allá. Y esa comunidad también necesita una voz. Entonces, esos son admirables. Yo admiro mucho a esos artistas que arriesgan su vida y su nombre para hablar a nombre de otros, porque le dan a otros una voz que los otros no tienen poder, no tienen fuerza para elevarla. Entonces, pero ya ese es un temita que ya es mucho más complejo, está más arraigado, tiene más raíces culturales, está más arraigado en el tiempo. Eso ya vienen desde hace mucho tiempo. Sí, pero que surgen justo en estos momentos también creo que se exponen, ¿no? Con facilidad. Creo que todos estamos viendo cómo todos reaccionan, las personas que conocemos también se muestran desde un ángulo que quizá no sabíamos y que en esta situación se muestran, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta. A ti, gracias a ti. ¿Tenemos alguna pregunta más? Yo solo quería hacer un comentario. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, muy bien. Obviamente, pues fascinado por todo esto que nos comentas. Y justamente pensando en toda esta estructura, pues que ahorita estamos en una etapa específica de la crisis, de una crisis que va a ser muy larga y que los mensajes van a ser muchos a lo largo de la crisis, ¿no? Entonces, para la música va a representar un nivel de adaptación continuo a distintos momentos en donde vamos a formar parte de la sanación de la sociedad en cada una de esas etapas, ¿no? De cuando está, por ejemplo, no sé cómo hayan vivido, que eso me interesaría saber, en el caso en Nueva York específicamente, que es, pues digamos, el foco más activo en muchos sentidos, ¿no? Y que con más comunidades de distintos países y como donde los retos de comunicación son muy complejos. ¿Cómo ha sido un poco el tema de la estigmatización por ejemplo, de los enfermos? O sea, ¿cómo ha caído esa parte? Que eso es un punto muy delicado que yo siento que es lo que vamos a empezar a vivir pronto, muy marcadamente. ¿Cómo lo han podido, si ha habido algún intento desde el lado de la música que haya ayudado en esa dirección, por ejemplo? No sé si tengas algún referente de eso. Pues, sabes, tu pregunta es muy puntual, porque como en experiencias previas de emergencias de salud, el SIDA, Ebola, el estigma del sobreviviente es un problema grave. Ahora tenemos un problema bien específico, que es que hay una confusión a nivel comunicacional de si básicamente si el que le ha dado el coronavirus le vuelve a dar, ¿no? Que es la idea de que tú haces los anticuerpos. Entonces, si como la rubiola, como enfermedades que una vez que te dan no te vuelven a dar,
¿no? Y es el caso, el ejemplo específico es ébola. El ébola, sí, una vez que te da y tú sobrevives, tú puedes ir a un centro de atención de ébola con 20 enfermos y no te da el ébola. Y eso es algo muy, muy crítico, porque entonces tienes a una super persona que no necesita protegerse, no necesita ni el tapabocas. Puede ir y puede atender a la gente. Hay una confusión ahora porque ha habido mucha evidencia que está saliendo ahorita de China, de Italia, de casos de gente que tuvo la enfermedad y la han tenido otra vez. ¿Ya? Entonces, claro, ya esto cambia el panorama, porque entonces no es que tú sobreviviste, no, tú estás a riesgo todavía. Entonces no ha salido nada específico, pero como tú bien dices, como en toda epidemia hay muchas facetas y cada faceta necesita una intervención comunicacional diferente, y no hemos llegado a esa faceta del sobreviviente todavía, porque todavía estamos a máxima respuesta, o sea, a nivel rojo, ¿no? A nivel 5, de que los hospitales están abarrotados, hay falta de enfermeras, hay falta de protección. Entonces todavía estamos en ese aspecto, en ese punto. Va a pasar, pero hay incertidumbre en cuanto a si el que se salvó realmente está protegido o no está protegido. Porque si no está protegido, y lo que va a pasar, y eso lo hicimos de hecho, ahorita hicimos una encuesta, si te ha dado coronavirus, ¿tienes miedo de que la gente te va a señalar? Sí, 45% dicen que sí, que tienen miedo de eso, de que la gente los va a apuntar y va a decir, tú lo tuviste, aléjate de mí. Claro. Entonces, pues sí, eso es lo que estamos ahorita, pero no, en respuesta a tu pregunta, no he visto nada específico todavía, pero seguro va a haber. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jerry. ¿Aló? Sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hablas con Andrés de Circular. ¿Qué tal, Andrés? Bien. Te quería hacer una pregunta. En la charla que tú tuviste acá, y ahorita que mencionabas, pues, como la necesidad de poner dos mundos que no se hablan a hablar, ¿cierto? Salud y música. Tú, digamos, aquí mencionabas, pues, que con el caso del ébola, ustedes lograron empezar a hablar con el sector salud mostrando cifras de éxito, ¿cierto? Como, miren, hicimos esta campaña y logramos reducir en mortalidad, pues, tanto número de pacientes. O sea, eso ya es una cifra que le habla al sector salud, que entiendes, pues, cómo es el lenguaje. Uh-huh. ¿Cómo piensas que podamos nosotros hacer ese tipo de, no sé si estudio sería la palabra, o como de medición un poco más a pequeña escala, con campañas un poco más pequeñas, pues que pues para un artista independiente es difícil pues hacer un estudio de ese calibre, pero pues que uno pueda mostrar algo que dialogue en los términos que ellos entienden? Claro. Pues creo que lo más importante es primero las colaboraciones, por ejemplo, con sector académico, ¿ya? El sector académico tiene mucho papel que jugar en esto, porque al final eso es lo que tú dices, los artistas no están para hacer estudios. Necesitamos a alguien que haga los estudios, ¿no? Y eso normalmente está en las universidades, por ejemplo. Por otro lado, es mucho, por ejemplo, la evidencia que nosotros no conseguimos, la evidencia que nosotros conseguimos sobre Ebola no fue que la canción disminuyó las muertes. No, porque eso es muy difícil de comprobar. Lo que sí conseguimos es que la canción tuvo influencia en el cambio de comportamiento de la gente. Entonces es mucho más preciso. La canción ayudó realmente a la gente a aprenderse de memoria cómo lavarse las manos. Por ejemplo, con el ejemplo que les puse de Vietnam. Eso es una evidencia específica. Claro, porque entonces ya a nivel como piensa el sector médico, ellos piensan en encuadres, en soluciones, microsoluciones. Bueno, si esta intervención nos ayuda a cambiar este comportamiento y este comportamiento nos ayuda a prevenir enfermedad y esta intervención nos ayuda a prevenir muerte,
entonces sí entra en la cadena. ¿Sí me entiendes? Sí, Entonces claro. hay que tener bien claro, y eso es lo que estamos tratando de hacer, es ayudar al artista a entender cuál es su rol. Su rol no es salvar vidas. Salva vidas sí, pero no directamente, es indirecto. Pero al haber falta de la vacuna, al haber falta de tratamiento, la comunicación es la única respuesta, y la comunicación que hacen un artista musical y el sector música es potencialmente más efectiva que la comunicación tradicional. Entonces yo creo que eso, ese es el punto que hay que tratar de hacer entender al sector salud. Y quizás la colaboración a nivel de institucional, en Medellín no sé quién será, pero a nivel institucional, a nivel de instituciones de ONGs, a nivel del trabajo que está haciendo circular directamente, y a nivel de las instituciones académicas que pueden ayudar en ese aspecto, es la única manera en que vamos a avanzar un argumento serio, que el sector salud lo considere serio. Y ya aquí, ya en este lado del mundo, ya en Europa ya se ha entendido mucho más y se está aplicando muchísimo más. Básicamente por la experiencia del ébola. Y no solo la experiencia mía de mi proyecto, fue uno de cientos y muchos que no fueron ni siquiera con dirección de un académico como yo. Muchos fueron totalmente improvisados, original, ¿no? Que los artistas y las comunidades. Y hay otros formatos, también quiero decir que es que no solo la música, no solo las canciones tienen un gran potencial, pero hay otros formatos que también tienen mucho potencial. El drama, el teatro de radio, ¿no? El teatro de radio, y quiero hacer un punto específico sobre la radio. La radio le llega a los más pobres y tiende a llegarle a la mayor cantidad de gente, las mayores cantidades de gente con diferentes idiomas. Por ejemplo, donde hay muchas comunidades indígenas que hablan otros idiomas. Y ellos tienden a ser los que no son considerados en las campañas de comunicación. Entonces eso, es afinar bien cuál es el rol de un músico. Ayuda a cambiar comportamiento. Ya yo sé por dónde entonces puedes tener un impacto en el número de casos. Es que ayudas a la gente a cambiar el comportamiento, y ese comportamiento es realmente la manera de prevenir. Ok, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Andrés, perdón que interrumpa. ¿Y en Colombia es posible que el Ministerio de Cultura haga ese vínculo porque ellos pueden tener todo el soporte, digamos, de fundamentación para explicar cuál es la trascendencia de contar con el sector musical, o sea, el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Salud, por ejemplo? No sé si Andrés te oyó. Sí te escuché. Perdón. No, lo que no podía era hablar. Yo creo que sí. La cosa es que siento yo que también falta un poco de nuestro lado, pues explicar eso y explicar como todo el potencial que podemos tener más allá del, como decía Carlos, pues de que se entienda solo como entretenimiento. No sé, pues como desde otros países, como lo vean. Sí, definitivamente la gestión es, como dije hace un momento, es importantísima. Y claro, ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar propuestas que se pueden alcanzar o sea, pienso que a diferentes niveles, ¿no? Al Ministerio de Cultura, como decir, oye, aquí estamos nosotros como sector, listos y dispuestos, y estos son los fundamentos que tenemos en las experiencias anteriores, por ejemplo, las que nos comenta Carlos sobre el ébola, ¿no? Que creo que sustentan de alguna manera el alcance de los artistas que estás proponiendo también, quizá ese mismo material, ese mismo documento se le puede presentar a instancias distintas, al Ministerio de Cultura, directamente incluso al Ministerio de Salud, a las mismas agencias de publicidad y de contenido, e incluso, y ya desde otro lado de las cosas que yo hago también, hago gestión de alianzas para marcas, entre proyectos culturales y marcas, y las marcas también están muy ávidas de contenido, y ahí tienes la transmisión de mensaje, pero también el hecho de generar un poco de negocio, digamos, ¿no? Que también el sector está muy golpeado desde esa área, ¿no?
Sí, tal cual. Tenemos a Daniel Eisenberg, creo que alzó la mano. Daniel, ¿estás ahí? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, no estaba encontrando el botoncito. Es muy buena la charla, brillante, muy esclarecedora, muy ordenadora. Con respecto a las preguntas recientes de algunos compañeros de cómo, de a dónde ir, creo que eso, la primera instancia es entender nosotros y los artistas con los que trabajamos, que somos una herramienta y somos un canal importantísimo para comunicar, que tenemos credibilidad, que los artistas tienen credibilidad, no importa la cantidad de gente que lo sigan. En cada comunidad, como decía Carlos, no importa, son 500 personas, vale. Decía que creo que nosotros tenemos que interiorizarnos de todo esto, de entender que somos ese canal y de encontrar también cuáles son los nexos en cada lugar. Cada lugar tiene sus particularidades, cada uno de nosotros conoce a una empresa, a una agencia, a autoridades, y es cuestión de transmitir esto. Creo que esa es una manera, es muy empírica, podría ser muy empírica, pero hay fundamentos. Esta charla lo constata y hay documentación y hay ejemplos que respaldan estas propuestas. Entonces, primero es la confianza de cada uno de los actores. También creo que no es solo algo de la música. Yo me encuentro viendo muchas cosas de arte en las redes y son de un nivel de punch que tienen en la gente, bailes, coreografías, poemas, son mucho más efectivas que muchas de las comunicaciones habituales o formales. Con respecto a algo que tiene que ver con Rubén, yo que estoy muy involucrado en lo que tiene que ver con redes, constato día a día el grado de penetración que tienen los mensajes que emite Rubén, ya sea a través de sus canciones, ya sea a través de sus escritos, ya sea a través de sus videos. Hay un grado de empatía que genera el artista, no importa quién sea, pero tiene sus seguidores, 1 millón de seguidores, 10 millones de seguidores, da igual, pero hay un nivel de empatía y de escucha, hay un público cautivo ahí que está ahí para hacerle llegar estos mensajes. Tal vez estoy retomando muchas de las cosas que dijiste, Carlos, pero quiero de alguna manera dar fe de lo que yo constato día a día a niveles muy grandes de comunicación. Nada, me encanta la conversación, me encanta que estemos todos y que se repita y sigamos adelante. Cuídense mucho. Gracias, Daniel. Y pues no podía estar más acertado pues que Daniel Eisenberg pues nos haya dado pues evidencia un poquito desde su experiencia personal como trabajando con Rubén Blades desde hace mucho tiempo. Él, me consta personalmente que Daniel maneja toda esa información que le llega a través de las redes. Y es increíble realmente el poder que tiene un artista de influenciar a sus audiencias. Es realmente estúpido pensar que no se ha hecho ya, que el sector salud ya no lo haya adoptado desde hace mucho tiempo, que hayan votado a las agencias de publicidad y digan, pues ustedes no tienen efectividad. Esto tiene mayor efectividad, muchísimo mayor que una valla publicitaria ahí en el metro que la gente la lee, no la lee, el que no sabe leer no la lee.
y eso se ha comprobado también. Muchas de esas comunicaciones confunden. No solo que no son efectivas, sino que tienen repercusiones negativas porque confunden a la gente. Mientras que, como decía Daniel, ese nivel de empatía que siente un fan con el artista tiene muchísimo valor, y ese valor no es financiero, es un valor que se ha elaborado, se ha desarrollado a través de años. O sea, Rubén Blades, que es un artista que tiene activo desde hace 45 años, no hay manera de ganarle a nivel de empatía y a nivel de comunicación a ese tipo de relación, cuando ya el artista, y un artista que ya conoce su carrera, su trayectoria, conoce su repertorio, conoce su narrativa, conoce sus opiniones personales, su posición crítica. Y a veces puedes no necesariamente estar completamente de acuerdo con esa posición crítica, puedes tener diferencias, pero eso es lo que hace el diálogo, ¿no? Eso es lo que hace la relación que dure, que es que tú tienes esa relación con ellos y al final, si ellos te están dando información correcta o si te están ayudando a lidiar con el problema, están haciendo una función que no la llena ningún otro sector comunicacional. Lo llena de alguna manera y ciertos formatos. O sea, Friends, eso no lo llena. Te llena media hora, pero ya está. Pero un presentador de radio tiene ese potencial también. Jockeys de radio que tienen una comunicación constante con su público, tienen ese potencial, pero nunca al nivel de un artista, porque el artista tiene ese valor agregado, que es que pueden componer, que es que pueden cantar, que tienen una función mucho más, digamos, más surreal, más, wow, los vemos. Y eso se ha estudiado mucho, ¿no? Que el celebrity, la celebridad reemplazó al héroe. Mientras que en los años 40, 50, 60 era Superman, ya no es Superman ya no existe. Ahora los artistas rellenaron ese hueco que dejaron los superhéroes que todos sabemos que son ficticios. Mientras que estos son reales, son gente, y casi siempre que son gente que tienen una historia muy similar a la nuestra. Empezaron pobres, fueron pobres. Aquí hay mucho, en Nueva York, muchos artistas súper que han llegado a tener una posición, fueron homeless, vivieron sin casa, o vivieron en un apartamento, un huequito como vivía Alicia Keys. Alicia Keys, yo sé el edificio donde vivía, de extrema pobreza. Entonces eso tiene un potencial muy fuerte porque la gente se identifica con eso. La gente, o sea, tú pudiste, te admiro, y a lo mejor eso me inspira a mí a que quizás yo pueda hacer lo que sea, no que voy a ser también un artista, puede ser que yo sea pobre, pero pueda quizás llegar a través de la educación, llegar a hacer mis sueños realidad. Entonces, gracias Daniel por esa como confirmación, ¿no? El jefe. Muy bien, pues Carlos, quería agradecerte mucho el tiempo y bueno, pues a todos pues como su presencia, y creo que la conversación ha estado como muy, muy provechosa. No sé si queda espacio para alguna última pregunta o... Si hay una última pregunta, con gusto. Creo que hay dos participantes. Vamos a ver si le damos el chance primero a Edgar. ¿Sí me escuchan? Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un placer aquí estar en este enlace con todos. La verdad es que es muy alentador poder escuchar cada una de las voces. Y bueno, ser muy concreto, preguntarte cuál crees que será el cambio más rápido, más inmediato, para poder saltar toda esta emergencia en la que estamos ahora metidos, porque hay una preocupación muy grande, ¿no? Por muchos músicos con los que he tenido la oportunidad de
de tener un contacto, especialmente como periodista, pues, músicos de Canadá, músicos de México, músicos de Latinoamérica, pensando en qué va a venir después de esto, porque por el momento parece que todo es como un paliativo, ¿no? La misma industria ha tenido sus vicios, sigue cargando sus vicios, la música se sigue quedando como a veces en segundo plano, como una cuestión, como bien dices tú, de marketing, cuando ahora parece ser, por lo que entiendo también de lo que tú dices, es recobrar ese rol como un músico realmente que sienta pues ese contacto directo con la gente de la que está hablando, ¿no? Hace poco me tocó entrevistar a Benito Cerati y hablaba de eso, ¿no? De desmitificar un poco ese papel del artista para tener ese contacto directo y quizás generar nuevas posibilidades de comunicación, como tú bien empezaste hablando con esta charla. ¿Cuál crees tú que van a ser esos cambios necesarios, los más próximos, para poder ir brincando esta situación que pues realmente no sabemos cuándo pueda acabar, ¿no? Pues es complejo, no creo que te lo vaya a responder de una manera pues efectiva y realista. Quizás con lo que entendemos es, hay algo que es muy esencial, que es que para entender lo que estamos pasando en estos momentos, estamos pasando por el equivalente de un shock cultural. Pero el shock que estamos viviendo no es de cultura, es del futuro. Básicamente, esa visión que teníamos del futuro, ay, sí, eso, de repente un día, no, se nos apareció en la casa, nos apareció. Eso, que entonces todo el mundo con la boquilla, con la máscara eso lo veíamos nada más en películas de ciencia ficción. Ah, sí, mira eso, lo en el futuro, mira tú cuando crezcas quizás veas eso, hija. No, nos llegó. Entonces, claro, estos shocks generan cambios sociales drásticos y dramáticos en los que hay adaptación. Ahora, la industria de la música ya ha sobrevivido a estas cosas. Esta no es la primera vez. La industria de la música sobrevivió a la pandemia del año 1918. La industria de la música sobrevivió a la pandemia del año 57. La industria de la música sobrevivió a la transición de físico a digital. Entonces ahora vamos a ver otro nivel de transición. Yo creo que esa transición a nivel positivo es una mayor dependencia de el mundo digital. Y eso no quiere decir social media, eso no quiere decir redes sociales, eso no quiere decir que Instagram. Pero sí y la industria se va a poner las pilas, porque si no va a dejar de existir, a reclamar un poco más ese espacio que se han llevado en el mundo digital, sitios como Netflix, sitios como que sí tienen un modelo más que fue fundamentado en la industria de la televisión, en la industria del cine. La industria de la música va a necesitar hacer como un fast track rápido para llegar a nivel de competencia con esos otros formatos digitales que han sido más efectivos, ¿no? Y estoy hablando específicamente de, por ejemplo, la industria de la música en vivo. La industria de la música en vivo es la más afectada en esta crisis. La industria digital no. La industria digital, aquí vemos la data la vemos acá. Ha habido un incremento que obviamente se entiende, ¿no? Un incremento en la gente oyendo Spotify y YouTube, por supuesto. Si la gente está en la casa, ¿qué va a hacer? Oye más música, ve más videos. El problema es que no tenemos un formato de monetización claro. Entonces, hay temas políticos ahí, hay temas políticos con YouTube, hay temas políticos con estos Spotify y esta gente que realmente todavía tienen la misión de que el artista gane menos por cada stream. Pero yo creo que hay un momento, y eso es lo que pasa durante épocas de caos. De donde hay caos, hay oportunidad. Y yo creo más bien en la oportunidad, ¿no? El caos no va a cambiar, pero las oportunidades se abren. Entonces yo creo que va a haber un elemento de adaptación rápida en el mundo digital. Quizás va a venir por áreas de realidad virtual. Realidad virtual creo que tiene potencial. No es para todo el mundo, pero el futuro nos llegó. El futuro nos llegó de un día para otro. Entonces,
yo creo que va a haber ese nivel de adaptación. Y ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo que si el concierto virtual de no sé quién, que si el concierto virtual de aquel, claro, pero va a llegar un momento que, ok, ya, mucho concierto virtual, ¿y qué pasó? ¿Y cómo vivo yo? ¿Y de qué gano yo? Entonces sí va a llegar, va a ser otro tipo de monetización, ¿ya? Que te digo, o sea, no es que la gente va a ir y va a pagar $150 para ver un show virtual de qué sé yo, de J Balvin, de Maluma, de Shakira. No, pero quizás $2 para verlo en realidad virtual, sí, a lo mejor sí. Claro, porque en realidad virtual, $2 sí, pero se pueden pegar 1 millón de personas a ver el mismo show. Entonces ya claro, eso depende todavía en muchos aspectos. Bueno, ya el show virtual no solo depende en el artista, depende en las cámaras, depende en la producción. ¿Cómo vas a meter el show, ese mismo show que veíamos, cosas volando, imágenes y fuego? ¿Cómo lo vas a poner dentro de una pantallita así? Entonces, pero yo creo que esos retos hacen que el mundo tecnológico, que la industria de la música empiece a buscar maneras. Y yo creo que seguramente ya la industria musical establecida está en eso. Porque, o sea, una compañía como Live Nation no va a dejarse desaparecer. Porque el negocio de Live Nation se acabó. O sea, el negocio de Live Nation como era hasta hace un mes no existe. No han vendido un ticket. No han vendido uno. Cero. Ticketmaster, cero. Ticketmaster, el modelo de negocio de Ticketmaster, se acabó. No se acabó forever, no se acabó por siempre, pero por los momentos no existe. Entonces, yo creo que esto lo sabemos, pues cuando esto le toca a la gente rica, o sea, esa gente va a invertir en la solución. Bueno, ya aquí no viene más plata por este lado. Pongamos toda nuestra inversión en desarrollo en otra cosa. Entonces, ya para respuesta a tu pregunta, creo que va a ser el desarrollo en el mundo digital. Digital, esperemos ver cosas ahí, desarrolladas. Perfecto, te agradezco mucho, Carlos, y pues un placer dialogar con todos ustedes y ojalá y pronto nos veamos por acá, por Guadalajara. Gracias, Edgar, con gusto, encantadísimo. Gracias. Muy bien, pues bueno, no queda más que despedirnos y nuevamente agradecer a Carlos su tiempo y pues agradecerles a todos. Esperamos también pronto mandarles información de nuestras siguientes charlas y si tienen sugerencias o dudas, pues nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o de nuestro correo. No sé si Caro o Octavio quieran decir algo para despedir. Bueno, al parecer no. Pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muchas gracias a ustedes por sintonizar. Un saludo. No sabemos cómo se aplaude virtualmente. Bueno, sí, se puede hacer aquí, mira, la reacción, se las hago yo a ustedes, miren. Muchas gracias, hermano. Realmente, gracias a ustedes por sintonizar a Circular y al equipo de Circular por organizar estas maravillosas tertulias digitales. Gracias, saludos a todos. Chao. Un abrazo, Carlos. Chao, gracias. Gracias. Saludos. Seguimos en contacto, Carlos. Gracias, saludos. Gracias. Gracias, equipo, Circular, lo máximo. Porque como decían ustedes, no somos visibles ante nadie realmente. No,